Bienvenidos colegas a Radio Vita. Hoy os traigo las últimas novedades más increíbles que han salido para PS Vita y vamos a empezar echándole un vistazo a Geometry Dash. Si bien es cierto que todos estos ports que estáis viendo aquí y que vamos a ver en el vídeo se instalan de la misma forma, Geometry Dash necesita de un archivo adicional. Lógicamente necesitaréis el VPK y los archivos del juego, los archivos oficiales del juego que tendréis que copiarlos a la carpeta data y además de eso una carpeta que es la carpeta UR0. Si tenéis alguna duda sobre cómo copiar archivos a PS Vita, por aquí arriba os dejaré un vídeo en el que vais a poder ver cómo se hace. Una vez hayamos pasado los archivos, lo que tendremos que hacer será irnos a VitaShell. Accederíamos a VitaShell con la X. Nos iríamos a la partición UX0, que es donde yo os recomiendo que lo copiéis todo, accederíamos con la X y por aquí abajo vamos a encontrarnos con esa carpeta adicional de Geometry Dash, que es esta de aquí, UR0. Accedemos a UR0 con la X y aquí vamos a encontrar tres archivos. Lo que tenemos que hacer es seleccionar estos tres archivos con el cuadrado. Seleccionamos este y por último este. Ahora, una vez tengamos todos estos archivos seleccionados, le damos al triángulo y seleccionamos la opción copiar. Le damos a la X, tres archivos y o carpetas están copiados en el portapapeles. Le damos a la X, círculo, salimos a este menú que es la partición UX0, le volvemos a dar al círculo y en este menú, que es el menú de particiones, accedemos con la X a la partición UR0. Y ahora lo que vamos a hacer es esos tres archivos los vamos a copiar en la carpeta data. La ruta es UR0 data. Accedemos con la X y en estos dos puntitos le damos al triángulo y ponemos pegar. Y con este paso adicional al habitual ya podríamos jugar sin ningún tipo de problema al Geometry Dash en nuestra PS Vita. Vamos a ver un poquito más del juego y esto es el menú. Para seleccionar cualquier opción del menú de Geometry Dash en PS Vita vamos a tener que hacerlo con la pantalla táctil y podemos elegir una gran cantidad de niveles. Fijaros qué maravilla, qué juego más adictivo. Yo la verdad que tenía muchas ganas de ver este título en PS Vita y Hatobin lo ha hecho posible. Hatobin, por si no lo sabéis, también nos trajo otra obra de arte a PS Vita, Monument Valley. Por aquí arriba os voy a dejar el vídeo para que le echéis un vistazo porque ese juego merece la pena que también lo tengáis en PS Vita y además incluye un pequeño tutorial. Y continuamos con otra gran novedad del género de disparos en primera persona. Borja Delgado ha adaptado el servidor de Opposing Force del juego Half-Life de la plataforma Android a PS Vita y el servidor os tengo que decir que funciona perfecto, colegas. De hecho, he echado una partida con él de aproximadamente 10 minutos y medio, que es esta que estáis viendo aquí, y vamos, es increíble. Vamos a ver ahora cómo podéis acceder a este servidor. Lo primero que tendréis que hacer cuando lo tengáis todo instalado, tenéis que acceder a la tercera opción, Opposing Force, le dais a la X, durante un tiempo tendréis pantalla negra, accederéis a este menú, iréis a la opción Multiplayer, le daréis a la X y después seleccionaréis con la X Internet Games. Esto, lógicamente, será posible si tenéis una conexión a Internet, es necesario que activéis la red Wi-Fi. Tenéis que seleccionar el primer servidor, PS Vita Server. Este de aquí abajo no vale para nada. Tiene que estar marcado el de PS Vita Server. Ese es el que funciona correctamente. Después de eso, le daríais a Join Game y ya se iniciaría la partida online. Vamos a ver cosas interesantes. Si le dais al botón Select, se abrirá la consola y si le dais al botón L, podréis escribir cosas como estas. Yo quiero poner mi nombre y para ello lo que tendréis que hacer será poner name, espacio, dos comillas y el nombre que vosotros queráis. Si no ponéis las dos comillas solamente podréis poner una palabra. Esto ya está claro. Vamos a salirnos de aquí y ahora si le damos a la cruceta hacia abajo ya estáis viendo que mi nombre ya está colocado. Otra cosa más que podéis hacer es darle al Select, volvemos a abrir la consola y vamos a ver cómo escribir un mensaje por el chat. Para ello necesitaréis poner say, espacio y lo que queráis poner y ya estáis viendo que en la esquina inferior izquierda ahí aparece hola colegas.
Y si la memoria no me falla, el colega Borja Delgado me contesta también. Fijaros aquí, Big Plow, buena. Ah, increíble, genios. Podéis chatear, podéis poner vuestros nombres. Buenas, tío, me ha puesto ahí. Y esto es el servidor, genios. Ya os digo que esto es un breve resumen de la partida que él y yo echamos online. Funciona perfectamente. Lo único con lo que os podéis encontrar es que al principio, cuando cojáis un arma nueva, los 3 o 4 primeros tiros vais a notar un pequeño lag, pero después de eso, fijaros en el rendimiento de este servidor y lo bien que luce en PS Vita. Para poder disfrutar de este juego, yo lo que voy a hacer es actualizar los enlaces en este vídeo. En este vídeo, de hecho, lo que voy a hacer es, voy a compartir la versión de Half-Life junto con Opposing Force, que además incluye un montón de skins para que podáis personalizar vuestros personajes. Voy a poner una versión que va a ser en español y voy a añadir otra versión que está en inglés. Y finalizamos este vídeo lleno de novedades para PS Vita con Jet Car Stance 2. Renegatamante nos trae un port impresionante con unos gráficos en 3D muy chulos, con unos circuitos imposibles en la vida real que más bien parecen auténticas montañas rusas. El menú principal se maneja exactamente igual que en el de Geometry Dash, es totalmente táctil. Aquí estáis viendo que tenemos 3 niveles de dificultades y diferentes escenarios, diferentes vehículos, y también vamos a tener 4 modos de juego diferentes. Modo contrarreloj, carreras, que es este que estáis viendo aquí, en el que competiremos con otros vehículos, plataformas y estilo libre. El de plataformas, ahora luego vamos a ver uno que vais a flipar en colores, porque en ese vamos a desafiar las leyes de la física y de la gravedad. El manejo de este juego: con la R aceleraríamos, con el L frenaríamos y con el círculo activaríamos el nitro. Con el joystick izquierdo, que es el joystick de movimiento, moveríamos nuestro vehículo. Tenéis que saber que este juego es la segunda parte de Jet Car Stance. Jet Car Stance, la primera parte la podemos disfrutar en PS Vita, ya que se lanzó en 2014 de forma oficial. Y fijaros en esta prueba de plataformas. Esta prueba de plataformas es un pequeño adelanto de lo que os vais a encontrar en este título. Para hacer eso que estoy haciendo, que es planear, lo que tendréis que hacer es apretar la X y con el joystick izquierdo redirigir el vehículo. Como ya os digo, genios, estos son montañas rusas de circuitos, una auténtica pasada y unos gráficos increíbles. Y lo podéis disfrutar todos en PS Vita gracias a Renegatamante. Y esto ha sido todo, genios. Ya sabéis que muy pronto os traeré nuevas novedades, hablaremos del por qué está en camino, que es Modern Combat 3, gracias al genio de Glenn White. Estaros muy atentos al canal, suscribiros, activar la campanita, cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y ya sabéis.